Las bacterias son microorganismos tan pequeños que no se pueden observar a simple vista, pero sin embargo se encuentran en todos lados, sobre nuestra piel, en los utensilios, en el aire, en el agua o en las materias primas que utilizamos para realizar los alimentos. Generalmente lo que pensamos es que todas producen daño a nuestros organismos y realmente no es así. Muchas ayudan a algunos de los procesos, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes por parte de nuestro intestino. Otros agregamos, cuando preparamos algunos alimentos, determinadas bacterias para que nos den algunas características a los productos. Ejemplo, se agregan fermentos o se elaboran quesos para que tengan ojos, para que sean más picantes o menos picantes, para que tengan distintos tipos de pasta dura, blanda o semidura. Algunas de las características de las bacterias es que se multiplican rapidísimo, pero para ello necesitan de determinados factores. Los factores precisan alimentos con los cuales alimentarse. A su vez necesitan de humedad, o sea que los alimentos más húmedos tienen mayor posibilidad de ser invadidos por bacterias. Aquellos también que tengan mayor cantidad de proteínas, por ejemplo las carnes, los huevos, los lácteos. Otros factores son el tiempo y la temperatura. La temperatura es uno de los factores que nosotros podemos manejar, porque sabemos que las bacterias de 5 grados hacia abajo están en estado de latencia, o sea que no se desarrollan, pero cuando las condiciones estén dadas nuevamente, van a volver a activar su multiplicación. Por ejemplo, cuando la temperatura supere esos 5 grados, van a volver a multiplicarse. Y luego de los 65 grados centígrados comienzan a morir las bacterias. Entonces, el rango de riesgo de crecimiento bacteriano está entre los 5 y los 65 grados. Por eso, cuando preparamos alimentos calientes, tenemos que tratar siempre de superar esos 65 grados centígrados para servirlos y mantenerlo el mayor tiempo posible. Así no dejamos posibilidad de crecimiento bacteriano. Algunas bacterias necesitan de aire, las aeróbicas. Después están las anaeróbicas que pueden vivir sin la presencia del mismo. Y hay algunas que son facultativas. ¿Qué quiere decir? Que si son anaeróbicas y de repente hay presencia de aire, se pueden adaptar a respirar con aire. Son anaeróbicas facultativas. Y lo mismo ocurre al revés con las aeróbicas facultativas. A su vez pueden ser transportadas por las bacterias por el aire, los utensilios, nuestras manos, nuestra ropa, las mismas materias primas y los animales. Por eso es muy importante que en el momento que elaboramos alimentos no haya animales presentes en el lugar donde se elaboran y haya un control de insectos y plagas. Otro factor importante es el pH. ¿Qué es el pH? Es una escala que mide entre 0 y 14 cuán ácido o cuán alcalino es un alimento. Los alimentos de 0 a 7 son ácidos, 7 es la neutralidad y de 7 en adelante son alcalinos. La zona neutral generalmente se toma entre 5 y 8,5 aproximadamente, donde están la mayoría de los alimentos. Las bacterias no toleran la acidez, entonces una forma de controlar en cierto aspecto las bacterias es acidificando el alimento. Por ejemplo, cuando preparamos picle agregamos ácido acético para la conservación y el control bacteriano. Los alimentos también pueden ser adulterados. ¿Para qué? Para sacar alguna ventaja. Por ejemplo, cuando los pollos o los pollos o el cerdo a veces se empiezan a echar a perder, muchas veces se los introduce en lavandina. Otras prácticas fraudulentas es el blanqueadores en las harinas, colorantes en las carnes para que parezca más roja. Por ejemplo, las carnes picadas suelen ocurrir en algunos supermercados. Por ejemplo, agregados de agua en la leche, o cuando a la leche le sacan grasa y nos dice, a lo mejor compramos el envase y nos dice que tiene tanto de grasa y en realidad cuando lo consumimos no lo tiene. Después hay alimentos falsificados que parecen algo que no es. Por ejemplo, esta publicidad donde hay 2 Coca-Cola con la etiqueta distinta. ¿Qué quiere decir? Que una es una copia.
sabemos que la Coca-Cola Cero en realidad es de color negra la etiqueta y acá aparece una blanca. O a veces esas marcas se utilizan para determinadas marcas colores muy similares a los de la marca que quieren copiar y la misma tipografía de letra. Entonces la gente cuando va al supermercado lo agarra confundiendo con la marca líder o la marca que se copia. Y después hay falsificaciones en las tablas nutricionales donde nos dice que a lo mejor tiene tanto porcentaje de proteína o de grasa y en realidad no tiene lo que figura en la tabla nutricional. A su vez pueden los alimentos estar contaminados por distintos agentes. Uno de los agentes son los agentes biológicos, dentro de los cuales tenemos bacterias, parásitos, virus y hongos. Un ejemplo de bacteria es el Clostridium botulinum, que nos produce el botulismo en las conservas. Otros parásitos, por ejemplo, la Taenia saginata, que suele estar en los intestinos de algunos seres vivos. Dentro de los virus tenemos la hepatitis A y dentro de los hongos, por ejemplo, los mohos que encontramos en los panes lactales. A su vez puede haber también contaminantes físicos y químicos. Dentro de los físicos puede ser algún resto o residuo de algún utensilio, de alguna maquinaria que estamos usando en la preparación de alimentos o de la misma infraestructura donde estamos elaborando los alimentos. Después puede haber contaminantes químicos, que puede ser, por ejemplo, un fertilizante, un insecticida, un herbicida o hasta algún producto de limpieza que está aplicado con dosis y cantidades erradas. Es muy importante que cuando se van a utilizar productos químicos, sobre todo hablando de agroquímicos, que se proceda con un envase que esté cerrado, que no esté adulterado, que tenga la receta, y dentro de la receta nos va a decir desde cuándo se aplica, cuánta cantidad hay que aplicar y en qué condiciones. Si nosotros superamos la cantidad de la dosis o no esperamos el tiempo que se llama tiempo de carencia, que es desde que lo aplicamos hasta que desaparece el producto químico dentro de la planta, puede ser o casi seguro va a haber contaminantes químicos. Algunos de los cuidados que tenemos que tener cuando preparamos alimentos, primero, no estar enfermos, porque si estamos enfermos tenemos grandes posibilidades de contagiar alguna enfermedad. Después, usar la indumentaria adecuada, que son guantes, barbijos, cofias, delantales, de colores claros y que estén limpios. Al utilizar guantes no significa que con eso estemos exentos de contagiar o transmitir bacterias. Lo que tenemos que hacer es limpiarlos periódicamente. Muchas veces se cocina sin guantes, igualmente como si se los tuviese, hay que tener el cuidado de la desinfección y lavado de manos permanente. Si se manipula un alimento, automáticamente después se deben lavar y desinfectar las manos para evitar el contagio de cualquier enfermedad. Tenemos que tener el mismo cuidado con las bandejas, los utensilios, si no se puede producir lo que se denomina contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando apoyamos algún alimento contaminado, utilizamos en una tabla o en algún lugar o en algún plato y utilizamos utensilios. Y después apoyamos un alimento que no está contaminado. Y este adquiere las bacterias que fueron transmitidas por el anterior porque no nos tomamos el trabajo de desinfectarlo. También es importante que los alimentos, una vez que los cocinamos, nos aseguremos que se mantengan calientes, porque cuando el alimento desciende a los 65 grados centígrados, pueden aparecer las bacterias. Entonces hay que tratar de mantener esa temperatura lo mayor tiempo posible hasta que uno lo consume. Y en cuanto a los alimentos fríos, tenemos que tratar de que estén debajo de los 5 grados centígrados. Entonces siempre tenemos que buscar que los alimentos estén fuera de la ventana de los 5 y los 65 grados centígrados. Además, es importante controlar el correcto funcionamiento de las heladeras, ya que muchas veces en invierno nosotros bajamos la temperatura de la heladera, en realidad la ponemos en mínima potencia para que no se nos congele,
y entonces después nos olvidamos y en primavera, verano no llegamos a esos 5 grados de frío para mantener los alimentos. Para descongelar los alimentos deberíamos, por ejemplo, en un pollo entero, deberíamos esperar 48 horas, ponerlo en un recipiente cerrado en la parte inferior de la heladera, arriba del cajón frutero. Sin embargo, si tenemos carne, si lo trozamos o por ejemplo tenemos milanesa o alimentos de menor volumen, sí se puede congelar directamente en la cocción o con la utilización de microondas. Una de las 5 claves de la inocuidad de los alimentos es usar agua y alimentos seguros. ¿Qué significa inocuidad? Un alimento que consumimos no afecta a nuestra salud en forma negativa. Tenemos que usar agua de calidad. Si dudamos de la calidad del agua porque no es agua corriente, que tiene agregado cloro, lo que deberíamos hacer, o hervimos el agua. Es recomendable siempre mandar a analizar el agua, sacar alguna muestra y mandar a analizar para asegurarnos que no esté contaminada. Y si no, se pueden poner 1 o 2 gotitas de lavandina por litro de agua, o se sube a un tanque de 1000 litros y se puede agregar una tapita de gaseosa de lavandina en el tanque para asegurarnos que el agua no esté contaminada. Es importante lavar y desinfectar todas las frutas y hortalizas, hasta las que tienen cáscara. Para ellos se puede preparar una solución en la cual se agrega 1 litro de agua, 7 u 8 gotitas de lavandina y se deja reposar 10 minutos y se agregan las frutas y verduras que vamos a consumir. Se enjuaga y ya se puede consumir. Después es importante también que, por ejemplo, si vamos a consumir leches, estén pasteurizadas, lo mismo que las mayonesas. Hay que controlar la fecha de vencimiento, es recomendable buscar frutas y verduras de estación porque generalmente van a ser más frescos e incluso van a tener menor costo. Hay que controlar también el hielo porque a veces hacemos todo bien y utilizamos hielo con agua contaminada y nos podemos llegar a contagiar alguna enfermedad. Es importante también la higiene, no solo la higiene del personal, sino también de los utensilios, del lugar, desinfectar y lavar el lugar donde preparamos alimento una vez que terminamos de hacerlo, para evitar que pueda quedar alguna bacteria para cuando volvamos a realizar alimentos. Higienizarnos bien, limpiarnos bien las manos, los utensilios, los guantes. Hemos visto muchas veces que utilizan guantes demostrando limpieza y en realidad agarran plata y después vuelven a tomar alimentos sin higienizar los guantes, entonces en realidad no están contaminando igualmente que si no tuviesen guantes. Es muy importante la limpieza, que no haya insectos, que no haya mascotas en el lugar donde preparamos los alimentos, por lo menos temporalmente en el momento que estamos preparándolos. Es importante también separar los alimentos crudos de los cocidos, pero no solamente los crudos y los cocidos, también entre los crudos y los cocidos para evitar la contaminación, porque muchas veces se habla de contaminación cruzada solo con alimentos crudos y cocidos, pero puede pasar que un pollo que está contaminado lo apoyo sobre una tabla, uso utensilio para cortarlo, no lo desinfecto y apoyo otro pollo que está sano y puedo contagiar alguna enfermedad, por ejemplo la salmonela que tenía ese pollo. Por eso tenemos que limpiar y desinfectar bien los utensilios y los elementos donde apoyamos los alimentos. Y sí, también es recomendable separar los alimentos crudos de los cocidos. Es importante cocinar los alimentos completamente. Para ello es necesario tener un termómetro que nos permita medir en las distintas profundidades y en la totalidad del alimento que ha llegado a la temperatura suficiente de cocción. Por ejemplo, las carnes hay que cocinarlas arriba de 70 grados centígrados. Con que lleguemos a los 70 grados centígrados durante 15 segundos, ya sabemos que ese alimento está cocido y se han muerto la gran mayoría de las bacterias. Es importante mantener los alimentos a temperatura segura. Para eso lo que tenemos que asegurarnos es que todos los alimentos calientes estén arriba de 65 grados centígrados el mayor tiempo posible hasta antes que lo consumamos nosotros. Para eso muchas veces sirven, por ejemplo, las pequeñas parrillas que se usan para llevar el asado a la mesa, o hay
algunas bandejas que lleva, se le agrega agua caliente abajo, hay algunas roticerías que utilizan ese mismo sistema de agua caliente, otros con luces para mantener la temperatura. Lo importante es asegurarnos que el alimento esté arriba de los 75 grados. Y los alimentos fríos que estén debajo de 5 grados centígrados. Por eso enseguida tenemos que introducirlos en la heladera. La lavandina es una gran aliada para la desinfección. Por ejemplo, para desinfectar superficies se puede utilizar, si la lavandina es la del 6%, una cucharada de té como para desinfectar 1 litro de agua. Después, si queremos realizar un baldeado con un pocillo de lavandina, alcanza para 20 litros de agua. Después, otro gran desinfectante es el alcohol, que se usa normalmente para faginar los cubiertos en los restaurantes. Para ello se usa 75% de alcohol y un 25% de agua. ¿Qué es lo que produce el agua? Hace que el alcohol no se evapore tan rápido y es un gran desinfectante. Es muy importante controlar la temperatura de la heladera. Sabemos que tiene que funcionar debajo de los 5 grados centígrados, porque a partir de ahí comienza el periodo de desarrollo de la actividad bacteriana.